Propiedades de la derivada es lo que deberíamos discutir después de que hemos visto la definición de derivada y derivadas laterales. Porque en realidad estar calculando la derivada a través de la definición pues no es lo recomendable, ¿verdad? Hay funciones que podrían complicarse mucho de estar calculando la derivada a través de la definición. Entonces vamos a ver algunas propiedades de algunos teoremas que nos van a facilitar el cálculo de la derivada. Entonces, en primer lugar, debemos tener en cuenta que cuando y es una función de x, ¿verdad? O sea, estoy diciendo que f es la función, la regla de correspondencia. Entonces, todos estos símbolos representan lo mismo, la derivada de una función. Con todos esos símbolos vamos a estar refiriéndonos a la misma cosa, la derivada de la función respecto de x. Bien, teniendo eso en cuenta, entonces, las siguientes propiedades se tienen, ¿verdad? Cuando tenemos una función que es una función constante, ¿verdad? Entonces la derivada con respecto a x de esa función es 0. Si se tiene una constante multiplicando a una función, entonces puedo copiar la constante y calcular la derivada de la función. El resultado se multiplica con la constante k. Cuando se tenga una suma de funciones o una resta, entonces puedo calcular la derivada de cada una de las funciones y se suman o se restan los resultados. Cuando se tenga un producto de funciones y le quiero calcular la derivada, entonces puedo derivar el primer factor y lo multiplico, que es la derivada del primer factor, y lo multiplico por la segunda función sin derivar. Luego le sumo el primer factor, o sea, la primera función, lo multiplico por la derivada de la segunda función. Esa es la regla para derivar un producto. Y para derivar un cociente, una división de dos funciones, entonces, en el numerador nos va a dar una fracción cuyo numerador es la derivada del numerador del primer cociente, la derivada de este, que está por el denominador sin derivar, menos la derivada del denominador por el numerador sin derivar. Todo dividido por el cuadrado del denominador. Abajo no hay derivada, mire, solo es el cuadrado del denominador. Esas serían las propiedades de la derivada como operador. También vamos a tener en cuenta en este teorema que cuando tengamos una expresión de la forma x a la n, la derivada es n por x a la n menos 1, en general para cualquier n que está tomándose en R. En el caso de una función exponencial propiamente dicha, ¿recuerdan cómo se define una función exponencial en 110? El curso de álgebra. Es una base constante mayor que 0, distinta de 1. Pero entonces cuando tengo una función exponencial a la x, la derivada es a la x misma por el logaritmo de su base. En el caso de tomar la función exponencial natural, al aplicarle esto, el logaritmo de la base sería el logaritmo de e. Entonces aquí me quedaría el logaritmo de e, pero el logaritmo de e es 1.
Entonces 1 por e a la x, e a la x. Aquí tienen una función cuya derivada me da la misma función, ¿no? No abundan esas funciones. Este es un ejemplo. Tal vez pueden pensar ustedes en una diferente de esta que cumpla con esa característica, que la derivada de la función sea la misma función. Ahí les dejo el reto. Número 4, la derivada de la función seno es la función coseno. Y la derivada de la función coseno es menos seno. Creo que esto lo vimos cuando calculamos derivada a través de la definición. Creo que citamos el ejemplo del cálculo de la derivada del seno, utilizando la definición de derivada y llegamos a esos resultados. Aquí continuamos con la derivada de las siguientes funciones trigonométricas. La derivada de la tangente es secante cuadrada. Mire que la derivada de la tangente, sabiendo la del seno y del coseno, puedo ver a la tangente como un cociente. Dado que el tangente es seno sobre coseno, entonces le aplico la derivada a este cociente. Mire, la derivada del numerador sería acá, por el denominador sin derivar, menos la derivada del denominador por el numerador sin derivar entre el denominador al cuadrado, ¿no? Entonces la derivada del seno es coseno. Es coseno. Por coseno, coseno cuadrado. La derivada del coseno es menos seno por seno. Con este menos me da más seno cuadrado. Y coseno cuadrado más seno cuadrado me da 1, por una identidad fundamental. 1 sobre coseno cuadrado, 1 sobre coseno es secante. Y si está al cuadrado, pues es secante cuadrado, tal y como lo dice aquí. De la misma manera, pueden llegar a concluir que la derivada de la cotangente es menos cosecante cuadrado, la de la secante, secante por tangente, y de la cosecante, menos cosecante por cotangente. Bueno, entonces aquí, en este teorema, listamos la derivada de todas las funciones trigonométricas, de las funciones exponenciales, tanto la natural como en forma general, y de la función que tiene la forma x a la n. No sé si tienen alguna pregunta. Si no, pues listemos algunos ejemplos. Partamos de esta función. Queremos calcular su derivada. Pide la derivada de esa función. Entonces pueden ver que esta función se compone de una suma de dos funciones. Esta es una y esta es otra. Ahora, esta expresión se puede ver como raíz cúbica de 5 por x a la 2 tercios. Entonces, tener esto es igual a tener esto. Entonces, derivar esto es igual a derivar esto. Entonces, al derivar esto, tengo una constante por una función más una constante. O sea, le estoy calculando la derivada a una suma de dos funciones, donde la primera función es el producto de una constante por una función. Entonces, copio la constante, esta, y derivo esta. Recuerde que la derivada de x a la n es n por x a la n menos 1. Aquí está planteado, ¿no? 2 tercios por x a la 2 tercios menos 1. Más la derivada de 3, como esta es una función constante, su derivada es 0. Bueno, aquí ya está calculada la derivada, lo que queda es simplificar lo más que sea posible. Aquí este x a la 2 tercios menos 1 es x a la 1 tercio negativo, que lo podemos pasar abajo como x a la 1 tercio, y x a la 1 tercio es raíz cúbica de x. Y en la parte de arriba nos queda 2 raíz quinta de 5. Como son dos raíces cúbicas, se podría escribir una sola raíz y dividir sus cantidades, sus radicales, y nos quedaría esta respuesta. Veamos el ejemplo número 2. Tengo un binomio aquí al cuadrado
una resta elevada al cuadrado. Aplicando los productos notables, obtenemos esto. Y entonces vemos que nuestra función original es una suma y resta de otras funciones. De esta y de esta. Entonces la teoría dice que puedo derivar cada uno de los términos involucrados. Entonces aquí la derivada de este término, copio la constante y derivo x a la 4. La derivada de x a la 4 es 4x al cubo, que multiplicado con 9 me da 36x al cubo. La derivada de x a la 4, 4x al cubo por 9, 36x al cubo. La derivada de x a la 2 es 2x por menos 12 menos 24x. Y la derivada de 4, es una constante, me da 0. De ahí que aquí tenemos la derivada que ya simplificada nos queda así. Ahora tengo la derivada de una función trigonométrica, solo que aquí es la derivada del seno de 2x. Y en el teorema, en ningún lado se nos dice cuál es la derivada del doble ángulo. Solo de la función trigonométrica normal, el seno de x, coseno de x, tangente de x, cotangente de x. En todas el argumento es x nada más y aquí es 2x. Entonces, para poder calcular la derivada de esta función, recurro a una identidad trigonométrica, la identidad trigonométrica del doble ángulo. El seno de 2x es 2 seno coseno. Entonces, derivar esta función es derivar esta. Y como esta es un producto de dos funciones, ¿ven? Tengo esta función por una constante. Copio la constante, aquí está, y derivo este producto. Entonces, la derivada, recuerden que cuando tenemos un producto es la derivada del primer factor por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Entonces, la derivada del seno está por el coseno sin derivar. Luego, el seno por la derivada del coseno. Aquí está. Luego simplificamos, la derivada del seno es coseno, coseno por coseno, coseno cuadrado. Aquí la derivada del coseno es menos seno, con el seno me daría menos seno cuadrado. Y lo vemos. Y nos quedaría coseno cuadrado menos seno cuadrado. Recuerden ustedes que hay una identidad del doble ángulo, ¿verdad? Para el coseno del doble ángulo, se puede escribir entre otras formas por medio de esta diferencia, ¿no? Coseno cuadrado menos seno cuadrado es coseno de 2x. Y la constante que teníamos. Licenciado, una Diga. pregunta. ¿Sí? ¿Por qué el seno cuadrado se hizo negativo? Porque el coseno, su derivada es menos seno. Ah, es menos seno. ¿Sí? Ah, sí, sí, es que yo copié que era más seno. Ay, disculpe. Gracias, No te licenciado. preocupes. Está bien. Veamos esta otra. Tangente de x medios. Otra vez tengo el problema de que las derivadas que conozco son con respecto al argumento x, pero aquí tengo x medio. Entonces me veo en la necesidad de recurrir a una identidad trigonométrica que dependa de funciones trigonométricas cuyo argumento sea x nada más. Y esta es una de ellas. Una de las identidades del ángulo medio que ustedes vieron en 111. En el curso de geometría y trigonometría. Bueno, entonces derivar esta función es equivalente a derivar esta función. Y como este es un cociente, le aplico la regla del cociente. Sería derivada del seno, aquí está, por el denominador sin derivar. Menos la derivada del denominador por el numerador sin derivar. Sobre el denominador al cuadrado. Y lo vemos. Bueno, la derivada del seno es coseno, por 1 más coseno.
La derivada de 1 más coseno sería la derivada de 1, que es 0, y la del coseno, que es menos seno. Aquí está. La derivada de este es esto, por el seno sin derivar. Hasta aquí ya está calculada la derivada, solo nos falta simplificar un poco. Aquí coseno por 1, coseno por 1, coseno, coseno por coseno, coseno cuadrado. Y aquí menos por menos da más, seno cuadrado, porque seno por seno da seno cuadrado. Nos queda entonces coseno cuadrado más seno cuadrado, más coseno. Este de aquí es 1 por una identidad trigonométrica, la identidad fundamental. Entonces arriba me queda 1 más coseno. Y eso se simplifica con este denominador, ¿verdad? Se cancela este con uno de estos y queda 1 más coseno en el denominador. Les dejo a ustedes que verifiquen que este resultado aquí es igual a esto. Cuando vieron identidades trigonométricas, ahí aprendieron a verificar identidades trigonométricas. Bueno, les queda como tarea eso, para que practiquen. Que al final esta expresión es exactamente igual a esta. Aquí tengo otro ejemplo con una función exponencial de la forma a elevado a una función. Lo que pasa es que nosotros tenemos una fórmula para derivar a la x, y aquí lo que tengo es 3x más 1. En el teorema solo se hace mención o alusión a la x. Y aquí lo que tenemos es 3x más 1. Entonces, para poder aplicar la derivada de una función exponencial, me veo en la necesidad de aplicar las propiedades de los exponentes para descomponer esto. Por las propiedades de los exponentes, esto es lo mismo que esto, ¿no? O sea, 2 a la 3x por 2 a la 1. Porque recuerden que cuando uno tiene un producto con igual base, copia la base y suma los exponentes. En este caso, 3x y 1. Entonces, esta expresión tiene como descomposición esto que está aquí. Ahora, este de aquí se puede ver así, ¿verdad? Porque hay una propiedad de la potenciación que dice que una potencia elevada a un exponente, se copia la base y se multiplican los exponentes. Entonces, ese 2 a la 3x es lo mismo que tengamos 2 a la 3 a la x. ¿Mm? Porque según la propiedad, aquí yo podría copiar la base y multiplicar los exponentes y me da esto mismo. Pero al verlo así, 2 a la 3 es 8. Entonces, esta expresión se vuelve 8 a la x. Y esta sí ya tiene la forma a la x, que dice que la derivada de a la x es a la x por el logaritmo de a. Eso es lo que aplico aquí, ¿verdad? O sea que esta expresión al final se convierte en 8 a la x por 2, que es lo mismo que 2 por 8 a la x. Entonces derivar esto es derivar esto. Entonces aquí copio la base, copio la constante esta y derivo 8 a la x. La derivada de 8 a la x es 8 a la x por el logaritmo de 8, según la regla. Entonces aquí ya está calculada la derivada. Ahora bien, ustedes podrían perfectamente volver a escribir 8 a la x como 2 a la 3x, y al escribirlo como 2 a la 3x, entonces tienen 2 a la 1 por 2 a la 3x, en lo que se convierte 8 a la x, y copian la base y suman los exponentes, le queda 2 a la 3x más 1. Y esta sería entonces la derivada de la función. Voy a quitar este de aquí, porque si bien es cierto que se puede ver así, pero lo vamos a dejar así mejor, de esta manera.
Bien, este ejercicio que está a continuación lo voy a quitar. Más adelante lo vamos a discutir. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, licenciado. Dígame. ¿Por qué usamos logaritmo natural y no logaritmo? O sea, yo sé que la identidad dice que es logaritmo natural, pero ¿por qué se decidió el logaritmo natural? No es que es antojadizo mío, sino que en realidad el teorema sí lo dice. Y en este momento en que le estoy citando el teorema, la demostración de él está fuera del alcance. Pero eso surge a partir de la demostración de esto. O sea, en el fondo lo que uno hace es, para demostrar esto, usar la definición de derivada. O sea, tendría que usted calcular esto, el límite cuando h tiende a 0 de a a la x más h menos a la x sobre h. Ese límite es el que hay que calcular y se va a dar cuenta de que lo que resulta es esto, cuando calcula este límite. ¿Está bien? Gracias, licenciado. De nada. Ahora vamos a ver lo que denominamos regla de la cadena. La regla de la cadena, que es un teorema en realidad, tiene que ver con la derivada de una función compuesta. Y para el estudio de la misma, vamos a empezar suponiendo que nos pidieran la derivada de esta función. Hace un momentito hicimos la derivada de una resta elevada al cuadrado. Y lo que hicimos fue desarrollar el cuadrado y nos salieron 3 términos. Bueno, aquí podríamos desarrollar esto. Nos van a salir 1001 términos. Una tarea ardua, por supuesto. Se puede, pero es muy laborioso lo que tenemos que hacer. Una vez que hayamos desarrollado eso, pueden hacer uso del teorema del binomio y después derivar 1001 veces, o sea, 1001 términos. Pero uno se pregunta, ¿y no habrá una manera más fácil? Porque eso es mucho trabajo. Bueno, la respuesta es sí, hay una manera más fácil y eso tiene que ver con la regla de la cadena. Bueno, el teorema dice lo siguiente. Si yo tengo una función que va de R en R, y una función que también, otra función f que va de R en R, si sabemos que la función g es derivable en este valor, esto es un número, porque si g es una función, la imagen de x0 mediante g es un número. Entonces, si la función f fuera derivable en este número, ¿verdad? Y la función g es derivable en x0, entonces la composición de g con f, recuerden que esto se lee al revés, la composición de g con f va a ser derivable en x0. Veámoslo de nuevo. Si la función g es derivable en x0 y la función f es derivable en la imagen que resulta de x0 mediante g, entonces la función composición, función compuesta de g con f, va a ser derivable en x0. Y el teorema nos dice cómo calcular esa derivada. La derivada de la composición en ese número será la derivada de f, ¿no?
evaluada en este número por la derivada de G en x0. Para un x cualquiera sería la derivada de la composición, sería la derivada de f evaluada en g de x por g' de x. Retomemos el ejercicio que teníamos antes y veamos cómo le podríamos aplicar este teorema para calcular la derivada. Bueno, en primer lugar, veamos que esto es el resultado de una composición de dos funciones. Si llamamos h a la función x cuadrado más 3, que es esta, y g a la función x a la 1000, al hacer la composición g con f, recordarán de 110 de álgebra, cómo se hace composición de funciones, f o g de x sería f de g de x, y f de g de x es sustituir g de x en f. ¿Okay? Entonces me queda g de x a la 1000. O sea que la composición de g con f me da g de x a la 1000 para este caso. Pero g de x es x cuadrado más 3. Entonces me queda x cuadrado a la 1000. X cuadrado más 3 a la 1000, pero x cuadrado más 3 a la 1000 es justamente lo que hemos llamado h de x. Entonces, para la f y la g que yo he escogido aquí, la composición de esas dos funciones me lleva a la función h que quiero derivar. Entonces, si h es igual a la composición de g con f, derivar h es derivar la composición. Entonces, si quiero derivar h, derivo la composición, y para la derivada de la composición, el teorema me dice que la derivada de la composición es esto, que sería f' evaluado en g de x por g' de x. Entonces, f', habíamos dicho que f es x a la 1000. F' sería 1000 por x a la 999. G de x hemos dicho que es x cuadrado más 3. Entonces, su derivada sería 2x. Por lo cual, entonces, la derivada de h de x es f' evaluada en g de x. F', aquí está, evaluada en g de x es meter g de x aquí, ¿va? Sería 1000 por g de x a la 999. Por g' de x, que decimos que es 2x. Aquí está. Entonces, finalmente, la derivada de la función h nos queda 2000x por x cuadrado más 3 a la 999. Dado que x, habíamos dicho, es x cuadrado más 3. Entonces, aquí ven ustedes, a través del teorema, algo que pudo ser muy laborioso, ¿verdad? Lo hemos podido derivar identificando las funciones cuya composición me llevan a la función h. Claro está también el hecho de que siempre tengamos que estar buscando cuáles son las funciones involucradas en determinado ejercicio para que la composición me lleve a la función original puede ser también un trabajo bastante arduo. Sin embargo, nosotros podemos llegar a ciertas generalizaciones a partir de lo que hemos visto en este ejemplo. Vean ustedes, hasta ahora sabíamos que la derivada de x a la n era n por x a la n menos 1. Así empezamos la clase, ¿verdad? Identificando un teorema ahí que nos daba la derivada de forma general para alguna función. Bueno, la que tiene la forma x a la n, habíamos dicho, es n por x a la n menos 1. Bueno, vean que esta función que nosotros teníamos, no es x a la n, pero es una función f, llamémosla f, una función elevado a n, ¿ve? A un número. Y vean lo que obtuvimos. Tuvimos el número por la función. Vamos a ver, para que lo vean más claramente. Quiero mover esto. Quito.
Bueno, hasta este momento, esto que está aquí es exactamente igual a esto, ¿verdad? Esto que está aquí. Bueno, entonces, repito, decíamos, la derivada de x a la n es nx a la n menos 1. En este caso particular, la función que tenemos es una función, o sea, la función h es el resultado de elevar esta función a la 1000. Y miren la derivada que obtuvimos. Tuvimos 1000 por la función a la n menos 1. ¿No? Pareciera que estamos aplicando esto. Si aplicáramos esto a esto, me daría 1000 por esta expresión a la 999, que es lo que tenemos aquí. Solo que se le agrega este valor, que es la derivada justamente de esto. O sea que derivar este tipo de función, donde ya no solo es x a la n, sino una función a la n, se puede identificar con lo que hacíamos acá, porque miren, sería la derivada de g a la n, o sea, de una función que depende de x a la n, sería n por g a la n menos 1, parecido a lo que hacíamos aquí, solo que le agregamos la derivada de la base de esa función. En eso se parece bastante. Entonces, ¿qué nos permitió llegar aquí? La regla de la cadena. Y ahora vamos a ver que muchas funciones se ajustan a este modelo. Miren por ejemplo este. Bueno, antes, si tratamos de hacer de nuevo el ejercicio que acabamos de hacer sin necesidad de verlo ahora como composición de funciones, a h, miren, aquí tengo mi función, está elevada a la n. O sea, si le aplico esto, sería 1000 de n por la función a la n menos 1. Aquí está, esta parte de aquí, es esto de aquí, por la derivada de g. O sea, la derivada de la función, la derivada de esto, o sea, la derivada de esto, que sería 2x. Y obtenemos exactamente lo que teníamos. Bueno, vean este ejercicio. Quiero derivar esta función. Primero notamos que esta expresión radical la puedo ver como una potencia. Eso lo sabemos, ¿verdad? De álgebra. En este caso el exponente es un medio, porque es una raíz cuadrada. Si fuera raíz cúbica, sería un tercio. Pero bueno, entonces miren, nuestra función h es el resultado de elevar esta función a un exponente n, que en este caso es un medio. Si le aplicamos entonces este concepto, ¿no? esta regla, la derivada de esto sería un medio por la función a la 1 medio menos 1 por la derivada de la función, que es esto, ¿no? La derivada de esto es esto. Y aquí ya está la derivada, ¿no? Lo demás es simplificar, porque esto, al hacer la resta, me da negativo 1 medio. Entonces lo paso al denominador con exponente positivo, me queda con exponente 1 medio, y ese exponente 1 medio es una raíz, ¿verdad? Que conduce a una raíz. Y entonces en el numerador me queda 4x menos 1, y en el denominador 2 raíz de 2x cuadrado menos x más 1. Aquí tenemos otro ejemplo. Tengo que h es el resultado de elevar esta función a 3. Entonces, aplicando la regla de la cadena, sabemos nosotros, ¿verdad?, que podemos verlo de esta manera. Entonces, sería 3 por la función a la 3 menos 1, que es 2, por la derivada de la función. La derivada de 2 a la x es 2 a la x logaritmo de 2, y la derivada del seno, que es coseno. Aquí está, esta sería la derivada de esta función elevada a 3.
otra función. Tengo la derivada de la tangente cuadrada. Aquí no es tangente de x, es tangente al cuadrado. Aquí está. Entonces, otra vez tengo una función h que se define a partir de esta función elevada a un exponente n, que en este caso es 2. Entonces, si aplicamos la misma regla que estamos aplicando, sería 2 por la tangente a la 2 menos 1 por la derivada de la tangente, que es así la c, que es secante cuadrada. Y aquí está, 2 menos 1 es 1. Entonces solo me queda tangente por secante cuadrada multiplicado por 2. Aquí tenemos un ejercicio adicional. La derivada de la raíz del seno es lo mismo que la derivada del seno a la 1 medio. ¿Sí? Pero otra vez tengo una función elevado a n. La derivada sería 1 medio por la función a la 1 medio menos 1, lo cual me da negativo 1 medio, por la derivada de la función que es la derivada del seno es coseno. Este siendo exponente negativo lo paso abajo con exponente positivo, me queda seno a la 1 medio en el denominador, pero seno a la 1 medio es raíz de seno. Aquí está. Entonces en el numerador me queda coseno y en el denominador 2 raíz de seno. Finalmente el ejercicio número 5. Tengo esta función raíz cúbica de esta fracción. Entonces la podemos ver como esa fracción, que es una función, ¿verdad? Un cociente de dos funciones, elevado a la 1/3. Entonces le aplicamos otra vez la misma técnica, sería 1/3, aquí, 1/3 por la función a la 1/3 menos 1, que me da menos 2/3. Aquí está, 1/3 por la función a la 1/3 menos 1, me da menos 2/3 por la derivada de la función, pero esta función es un cociente, entonces la derivada de un cociente, recuerden ustedes, es la derivada del numerador, me da e a la x, porque la derivada de 1 es 0, entonces solo me queda e a la x, la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos la derivada del denominador, me daría menos e a la x, porque la derivada de 1 es 0, entonces la derivada del denominador es esto, por el numerador sin derivar, está. Entre el denominador al cuadrado. Con esto tengo la derivada de esta función. Recuerden que era 1/3 por la función a la 1/3 menos 1, que me da menos 2/3, por la derivada de esto, que está planteado aquí. Ahora simplificamos un poco. Esta parte de aquí es esta misma. Aquí fue donde simplificamos un poco, quedaría e a la x con menos e a la x, me queda menos x al cuadrado, pero acá este menos por menos me da más. E a la x por e a la x me da e a la x al cuadrado también, solo que tiene signo contrario con el e a la x cuadrado de aquí. Entonces se cancelan y solo queda e a la x por 1 y e a la x por 1, 2e a la x, sobre 1 menos e a la x al cuadrado. Este sería entonces la fracción resultante de simplificar esto. Ahora, esta fracción elevada a la negativo 2/3 es lo mismo que invertir esta fracción y elevarla a 2/3, ¿verdad? Yo creo que no hay problema con eso. O sea, si ustedes tienen a entre b a la menos n, es lo mismo que tener b sobre a la n. Eso es lo que hicimos ahí. Esto es igual a esto. Lo que hice fue invertir esta fracción y poner exponente positivo. Y luego, entonces lo que hicimos acá es que que tiene la misma base que copio la base y resto los exponentes, 1 menos e a la x a la 2/3 y 1 menos e a la x a la 2, se simplifican y me queda 1 menos e a la x a la 4/3 en el denominador. Y en el denominador también queda 1 más e a la x a la 2/3.
En el numerador quedaría 2e a la x y en el denominador quedaría esta expresión. Revisen a ver si tienen alguna pregunta.